Miura, el maestro, el artista, aquel que urdió la obra de fantasía oscura más aclamada e implacable en el medio al que pertenece, padre de muchos de los momentos más recordados por el colectivo que se embarca en la búsqueda de nuevas experiencias ficcionales de corte fantástico. Y también el infame procrastinador del Idolmasters, culpable de la permisividad que ha dado luz verde a desastrosas adaptaciones animadas. El barquero Caronte en el Estigia de los intermitentes hiatus, para bien o para mal, el único, The One. Él nos ha dado el placer de poner un pie dentro de su mundo interior y nos ha permitido conocer un poco más de su viaje a través de las décadas que han dado forma a la bestia conocida como Berserk. En una entrevista para nada escueta, es esta entrevista la que he tenido el disfrute de leer y la cual, a lomos de no necesariamente poco trabajo, les traigo. ¿Cómo lo hace? ¿De qué manera trabaja el Master Exploder? ¿Cómo se documenta? ¿Es acaso humano? Quédense para saberlo. Como incentivo extra, acompañaré el montaje del video con material inédito del autor en ese volumen, tales como sketches, por ejemplo. 2 puntos antes de comenzar esta ilíada. Primero, este video es el resultado de la selección con criterio del material dispuesto en la guía oficial del 2018, en una dinámica de entrevista al maestro. Si no hiciese una síntesis de la información, el video duraría alrededor de 1 hora y pico, y les aseguro que solo 20 minutos de video son aproximadamente 14 horas de trabajo para mí. Oh, wow. También, a lo largo del camino, comparto apreciaciones personales sobre ciertos personajes y la obra en sí. Consideren esto un híbrido entre entrevista, divulgación y también análisis. Segundo, mi fuente se encuentra en inglés. Esto de cara a una mayor fidelidad a la hora de lidiar con traducciones. Como siempre, me tomo mis libertades estéticas a la hora de elaborar mi narración personal. Tercero, Oh, wow. para comenzar, el entrevistador llama la atención sobre los manuscritos de Berserk, los cuales, Miura admite, siempre evocan un sentimiento de novicio en él. Está claro que hasta que la faena no culmina, todos sus pensamientos están enfocados hacia el manuscrito del próximo capítulo, y curiosamente nos cuenta que su sentir respecto a esta tarea no ha cambiado en las últimas 3 décadas, ya que los demonios a los que se enfrenta como autor son siempre los mismos. Miura también habla brevemente sobre las sensaciones de extenuación como autor longevo. En sus palabras, los respiros que se da pueden llegar a jugar en contra a la hora de retornar al dibujo. Ejemplifica que si un joven autor logra una exitosa serialización en una revista, de repente debe lidiar con la carga de trabajo que ello implica. La absorción de tiempo del manga se antepone prioritariamente al crecimiento personal, y cuando la serialización finaliza, te deja detrás como un agotado ser humano. Claramente no es fácil lidiar con un oficio famoso irónicamente por las cualidades que lo hacen infame. La extenuación y aplastante renuncia parcial a muchos de los aspectos que nosotros consideramos rutinarios pasan factura. Lo que sí me llama la atención es que en las instancias en las que se menciona la adaptación animada del 2017 y 2018, Miura elusivamente se refiere a ellas como "estoy entusiasmado por su emisión", lo cual me provoca un genuino Pasemos ahora a desarrollar lo dicho por Miura respecto a los orígenes de Berserk, los cuales se cocinaron en un contexto en el cual, en palabras del autor, las películas de acción y horror americanas influenciaron al manga en sí mismo, o mejor dicho, los autores sabían que las obras de acción más asombrosas de la época eran justamente las películas de Hollywood y emplearon muchos elementos de las mismas, bastantes de los cuales se traducían a un componente estético
o al setting como catapulta para atraer el interés de asiduos y a su vez nuevos lectores. También obras como Android Kikaider, Conan y especialmente Wind Saga constituyeron una fuerza motora importante para el autor, sin mencionar, claro está, otras como Hokuto no Ken. La tríada de ideas que vertebraban Berserk en sus orígenes eran setting medieval, protagonista oscuro y la venganza como leitmotiv. Su carácter irascible bebía del personaje de Max de la obra Mad Max y Kenshiro de la ya mencionada Hokuto no Ken. Al inicio, Miura revela que existía algo catártico en la manera en que Guts cobraba un semblante más monstruoso, a la par que el monstruo en sí adoptaba una apariencia más humana y patética, como con el conde Babosa. La férrea voluntad del hombre vulnerable se resistía al castillo de naipes que conformaban los tanáticos sueños de estas abominaciones, pero el fin del arco del espadachín negro suscitó una duda en Miura y con ello también miedo. Berserk parecía seguir la ruta del monstruo semanal. Era hora de trabajar las bases. Justo en medio de estas cavilaciones, la revista Animal House anunció su cierre. Miura, sin la ayuda de su editor, debió tomar la decisión de trabajar Berserk como una carrera de fondo en un viraje a la Golden Age en una nueva editorial. Era hora de tejer el telón de fondo que conformarían las motivaciones de Guts y la piedra angular de la obra. Sabía que todo se dirigía al eclipse. Hay una razón por la cual The Golden Age Arc resultó tan extenso. Me sentía insatisfecho con las recurrentes instancias de flashbacks que cimentaban el trasfondo de muchos personajes en la mayoría de historias. Yo buscaba el compromiso del lector en una genuina inversión emocional en el argumento de Berserk. En palabras de Miura, este es el quid detrás de la Edad Dorada, y honestamente yo creo que lo consiguió, siendo que Berserk es una de las obras con el prólogo más largo y exquisito que jamás he leído. Un dato curioso es que Miura nos comenta que el arco de la Edad Dorada se sentía como guiar ovejas al matadero, puesto que su cariño por ciertos personajes, tras años de dibujo, le provocaba una ligera tristeza. Para colmo, tal fue el impacto del eclipse en los lectores japoneses que Berserk tuvo un descenso de popularidad en su momento. La gente estaba furiosa con Miura por el infierno al que sometió a los personajes, pero tanto Miura como su nuevo editor aceptaron las implicaciones de esta dirección y, para fortuna de todos, decidieron seguir firmes hacia adelante hasta el final. Kiasuka es uno de los personajes más importantes de Berserk, porque Miura nos cuenta que ella es un permanente recordatorio para Guts, una estaca al pasado que le impide olvidar el infierno y que también, para nosotros como lectores, nos permite tener presente que a pesar del pasaje del tiempo, algunas heridas nunca cierran. En mi opinión, Kiasuka es un elemento bisagra para Guts en el argumento, por el punto de pivote que implica en la toma de decisiones del personaje, la elección entre la banal retribución o velar por la seguridad de la última persona importante que le queda en su vida, sin ir más lejos. El mundo que rodea a Guts no dice más sobre él mismo que la gente con la que se encuentra. Curiosamente, estas personas se hallan, en mayor o menor medida, rotas y, a pesar de ello, cuando se cruzan con Guts, vemos el auténtico impacto de los traumas del personaje, ya que naturalmente se esperaría un sentimiento de empatía entre dolientes del mundo. Sin embargo, incluso para los hombres y mujeres más rotos, Guts no es un espejo en el que se puedan reflejar, ya que ante ellos solo ven una bestia irreverente. Sin embargo, nosotros como lectores, a través de cada pequeña interacción, somos testigos de una capa más de este personaje, el cual, cuando creemos que ya lo conocemos, revela un nuevo eslabón en la cadena de su psique.
¿Se acuerdan de este emblemático arco? El maestro nos comenta que, debido a que la Edad Dorada fue de una gran extensión, necesitaba un escenario en el cual volver a ejercitar la idea del espadachín negro con la que abre Berserk. Era necesario recordarnos quién era el famoso espadachín negro y todo lo que ello implica, junto con los sentimientos que nos transmite. La historia y el estilo narrativo es similar al del Conde Babosa. Lo mismo es cierto respecto a la dinámica entre el antagonista de dicho arco y el de los niños perdidos. Nuevamente el monstruo, en este caso Rosin, hace una regresión hacia su componente más humano y patético, mientras que a su vez Guts adopta más y más el semblante de un genuino monstruo. Recordando a Nietzsche, aquel que lucha contra monstruos habrá de tener cuidado de no terminar convirtiéndose en uno. En Disney se dirigen a otro lugar del mundo real, particularmente conectado al componente fantástico, y es allí donde el monstruo aparece. La Bella y la Bestia adopta un setting medieval, pero es en la mansión donde ocurre la magia y vemos a la bestia. Es común hoy en día que al comienzo de la obra el personaje principal sea arrojado a otro mundo, pero nosotros, autores de la vieja escuela, nos lo teníamos que trabajar bastante. Con esto Miura nos confirma que gran parte del trabajo que invirtió en la Golden Age fue también con miras a dar paso a una gradual invasión de la fantasía a la realidad, como un extra arrojo que Miura habla del elfo Puck como un recurso de alivio cómico y por momentos un casi alter ego de Guts, al más puro estilo de Pinocho y Pepe Grillo. Cito textualmente esta referencia a Pinocho. Hay una máxima que reza: nadie es una isla. Naturalmente toda idea está conectada a otra, y como tal el autor siempre ha de documentarse para dar una sólida estructura a su obra, y también en búsqueda de inspiración. En pantalla tenemos un vistazo al estudio de Kentaro Miura, y podremos también reparar en su vasta colección de libros, desde arquitectura, pasando por ciencias, historia del arte e historia en términos generales también. El maestro trata de ser lo más cosmopolita posible. Resalto principalmente el ejemplo que nos da sobre la importancia de la documentación que sustenta al arco del halcón milenario. Miura comienza diciéndonos que la película El nombre de la rosa fue su inspiración. Desde allí añadió la casa de brujas, oportunidad para plasmar los aspectos más oscuros de la religión como dogma. La doctrina es primero, la humanidad es segundo. Kentaro Miura leyó 2 o 3 libros para esta tarea. Según nos cuenta, fue con fundamento para la cruel inquisición que da lugar en Berserk, y que claramente bebe de la realidad histórica. Como dato extra, también se nos revela que el apóstol oval o apóstol huevo o apóstol Behelit, como le quieran llamar, nació de un concepto emergente en las redes en su momento, el de NEET, término para referirse a aquellas personas que no trabajan o estudian. Miura nos dice: todos hasta cierto punto tenemos un lado así, uno que nos impulsa a abrazar nuestras rodillas producto de la ansiedad que nos provoca mirar hacia el futuro y de ser el recipiente de las expectativas de todos en la sociedad. La idea del ser más insignificante, dando a luz al ser más increíble, me asaltó. El huevo del mundo perfecto, el factor principal en el viraje del mundo.
Uno de los datos más curiosos es que Miura, a la hora de pensar en cómo integrar la magia y las brujas en Berserk, encontró un libro de magia cuyo autor clamaba era genuino. Es decir, el autor nos aseguraba que la magia descrita en el libro era real. Miura escépticamente se acercó y por curiosidad lo terminó leyendo. Parcialmente su decisión fue impulsada por el recuerdo de un dato que le habían comentado. Si quieres hacer una película tan buena como Star Wars, no puedes tomar a Star Wars como fuente, debes leer y consumir lo que George Lucas. Así es como Miura tiró por la tangente y se preguntó qué era realmente la magia como tal, arribando finalmente a la idea de que la misma es más una asociación de conceptos, visualización y sensaciones cultivadas en el mundo interno de una persona, del logos, antes que algo externo. Él quería evitar a toda costa la representación convencional e inmediata de la magia. En cuanto a la armadura de Berserker, nos comenta que ya desde el comienzo del arco del halcón milenario se hallaba contemplando su diseño e integración en la historia, algo que queda de manifiesto con las apariciones furtivas de la bestia interna de Guts. También Miura habla de Griffith y su reintroducción a la obra como otro protagonista en los momentos en los que es el foco de atención. En sus propios términos, quería ilustrar al personaje de Griffith como uno que no suele hablar de su estado mental o mundo interior, y que justamente son los personajes que le rodean los cuales manifiestan los ideales de Griffith y lo elevan. Nos dice que mientras que la óptica del bien y el mal prima sobre estas historias, no quiere que Berserk se entienda en esos términos. Griffith es Griffith, nos dice, y para estas personas claramente él es una figura mesiánica. Como dato extra, aparentemente, el personaje de Isidoro está basado en el hijo de uno de los asistentes que Miura tuvo a lo largo de su carrera como mangaka. En sus palabras, él era bastante ambicioso. Frecuentemente se me acercaba y me comentaba: «Señor Miura, ¿cómo puedo llegar a ser como usted? Quiero aprender a ser bueno, pero también a trabajar relajadamente». Algo que me sorprendió llegando al final de la entrevista es cómo Miura tan casualmente dijo lo siguiente: «Tengo un largo recorrido con Berserk. Me gustaría atar el resto de cabos sueltos y preparar todo para el momento decisivo entre Guts y Griffith». Como todo fan de Berserk, me ahogo en especulaciones en este respecto. No creo que una confrontación convencional sea satisfactoria para nadie. Es un tópico muy comentado y delicado en la comunidad de fans. Hay mucha historia y virajes en la dirección del argumento. Yo, por lo pronto, me alegro de que Miura se lo tome con tiempo y vaya trazando una línea prolija que hile los temas que vertebran esta obra tan maravillosa a lo largo de las sangrientas páginas de Berserk. De resto, al final, Miura se dirige a nosotros, los lectores, y nos insta a darle una oportunidad a esas obras coetáneas a Berserk que han acompañado a semejante empresa, y nos invita a regresar siempre que queramos, dado que él, a pesar de las pausas, sigue ahí, trabajando en Berserk y cimentando el terreno para darle un apropiado cierre. Con ello nos entrega un enfático gracias, y con ello también yo le digo gracias, Miura, por su trabajo, y gracias a ustedes también por ver.